Me llamo Amalia Vergara. Tengo 72 años. La gente suele confundir mi calma con fragilidad, pero he aprendido que el silencio tiene más fuerza que cualquier grito. Después de 40 años diseñando hogares para otros, por fin construí uno para mí, un pequeño departamento frente al mar escondido entre las dunas de Playa del Carmen, donde las mañanas huelen a sal y tamarindo. Esa mañana la marea estaba baja y las gaviotas andaban inquietas. Acababa de servir el último sorbo de mi café cuando mi celular vibró sobre la mesa del balcón. No esperaba nada urgente. A mi edad, lo más común son fotos de nietos, no noticias, que te sacudan la paz. El mensaje decía: vendimos tu departamentito. Necesitas dinero para la renta. Por un momento pensé que había leído mal. Mi hijo Emiliano siempre ha sido impulsivo, pero ni siquiera él. Antes de que terminara el pensamiento, apareció otro mensaje. Su esposa Clara escribió: buena jugada. Ya está muy grande para lidiar con eso de todos modos. Miré las palabras parpadear bajo la luz del sol. El mar seguía su curso imperturbable mientras mi pulso se aceleraba en silencio. Mi dedo se detuvo sobre el teclado, pero no escribí. A estas alturas he aprendido que el silencio llega más lejos que la furia. En cambio, miré hacia el borde de la propiedad, donde el edificio principal del resort brillaba entre el calor. Desde aquí se veían los balcones blancos de Paraíso Vergara, el sueño de mi difunto esposo y ahora mi triunfo secreto. Dejé el celular junto a una carpeta de cuero gastada con letras doradas, grabadas Inversiones Vergara S.A. de CB. Ahí estaban los documentos del fideicomiso que nadie, ni siquiera Emiliano, se había molestado en preguntar. Una brisa suave levantó la esquina de la carpeta jugando con los papeles. La presioné con la palma, estabilizando tanto el documento como a mí misma. Me puse de pie observando las olas dibujar líneas de espuma en la arena, pacientes, precisas, imparables. Cuando llegó el segundo mensaje, ya sabía qué diría. Emiliano nunca aprendió cuándo parar. No respondí. En cambio, tomé el teléfono fijo de la casa y marqué un número que no usaba en años. Bufete Torres y Salazar, contestó una voz. Soy Amalia Vergara, dije con calma. Creo que mi hijo intentó vender algo que no le pertenece. Esa tarde las olas sonaban más fuerte, rompiendo contra los pilotes bajo el balcón, con un ritmo que había conocido toda mi vida. El mar tiene su propia verdad, a veces calma, a veces implacable, pero nunca finge ser otra cosa. Eso me encantaba. A mi difunto esposo Javier también. Él era el soñador de los dos. Cuando éramos jóvenes quería abrir un pequeño resort en la costa, un lugar donde las familias pudieran descansar y recordar quiénes eran antes de que la vida los endureciera. Yo fui quien lo dibujó. Cada curva de los barandales, cada ventana hacia el amanecer, cada mosaico en el vestíbulo, era mío. Javier bromeaba diciendo que yo construí más de nuestro matrimonio que los arquitectos que contratamos. Empezamos con 12 habitaciones y un comedor que olían a mantequilla y café. Paraíso Vergara creció despacio como nosotros, con paciencia, no con ambición. Cuando Javier falleció 20 años después, me prometí mantenerlo vivo por él. No esperaba reconstruirlo por completo. La expansión fue silenciosa. Los inversionistas iban y venían, pero yo me quedé comprando sus acciones a través de un fideicomiso que nadie notó. Cuando los documentos se sellaron bajo Inversiones Vergara, el resort había duplicado su tamaño y cada firma importante era mía. No era codicia, era preservar. Javier construyó el sueño y yo me negué a dejar que alguien lo deshiciera. Ahora, al releer el mensaje de Emiliano, la ironía dolía. Mi hijo, que alguna vez jugó bajo esos mismos balcones, lanzando conchas al mar, que aprendió a nadar en esas olas, ahora intentaba vender lo que su padre creó. Y yo salvé. Quise creer que era un malentendido, que tal vez Clara lo había empujado, o que algún agente charlatán lo había engañado. Pero el tono del mensaje no era confusión,
Era arrogancia. Una declaración fría de un hombre que ya no reconocía a quién le hablaba. Deslicé el dedo por nuestros mensajes antiguos, fiestas, cumpleaños, intercambios cortos, que se volvieron formales con los años. ¿Cuándo dejamos de sonar como familia? En algún punto entre su negocio fallido en Cancún y el primer préstamo que ayudé a pagar la distancia, se hizo demasiado grande. El celular vibró otra vez mostrando un nombre que no veía en años, el señor Torres. La última vez que lo llamé estábamos finalizando el testamento de Javier. Entonces me dijo que debía proteger los activos por si acaso. Esto debía ser ese por si acaso. Pegué el teléfono a mi oído escuchando el zumbido bajo de la línea antes de que su voz familiar llegara a calmada medida. La misma que usó para decirme que el testamento de mi esposo era válido y que el mundo seguiría girando. Señora Vergara, dijo tras explicarle todo. ¿Todavía tiene la documentación del fideicomiso? Por supuesto, respondí. ¿Dónde siempre ha estado? Hizo una pausa y casi pude escuchar su suspiro. Entonces, querida, está en una mejor posición de la que piensa. Cuando colgué el aire afuera se sentía pesado ese silencio espeso que cae antes de una tormenta. Cerré la carpeta deslizando mis dedos sobre las letras grabadas. El mar seguía hablando debajo de mí, paciente, incansable, verdadero. Se me ocurrió entonces que la marea no era lo único que sabía regresar con más fuerza después de ser arrastrado. La mañana siguiente amaneció gris y sin viento. Esa calma que no consuela, sino que advierte. Estaba en la cocina cortando mango cuando sonó el teléfono fijo. Pocos usaban ese número ya. Por un instante pensé que podría ser Emiliano listo para explicarse, pero una voz firme me saludó. Señora Vergara, soy Carmen Morelos de Paraíso Vergara. Su tono tenía esa contención educada de quien intenta no alarmar. Carmen llevaba casi 15 años con el resort, meticulosa, leal, el tipo de mujer que podría hacer que una tormenta pareciera un problema de agenda. Buenos días, Carmen, dije dejando el cuchillo. ¿Qué pasó? Dudó. Recibí una llamada de una inmobiliaria en el pueblo. Un hombre que decía representarla afirmó ser su agente está intentando listar su departamento para la venta. El cuchillo rodó del mostrador y cayó con un golpe sordo sobre la tabla. Mi departamento, sí, señora. El penthouse unidad 12A. Incluso mandó fotos del mantenimiento del mes pasado. Dijeron que quería moverse rápido porque la dueña se retiraba de la vida en la costa. Retirarme. La palabra quemó en mi garganta. ¿Quién autorizó esto?, pregunté, aunque la respuesta ya tomaba forma en mi mente como una sombra acercándose a la luz. La pausa de Carmen me dijo que ella también lo sabía. Dijo que se llamaba Emiliano Vergara. Por un momento no dije nada. El sonido del mar llenó el silencio. Respiraciones largas y uniformes contra la orilla. Podía imaginar el vestíbulo abajo, el escritorio de recepción, donde alguna vez estuve con Javier. Las paredes mismas que nuestro hijo ahora intentaba lucrar. Escucha con atención, dije finalmente, mi voz baja pero firme. No deben liberar ningún documento, llave o información sin mi consentimiento por escrito. Congelen todas las transferencias asociadas con mi nombre o esta dirección. Entendido, respondió de inmediato. Notificaré al personal y alertaré al registro de propiedades. Debo llamar a la policía, todavía no dije. Por ahora es un asunto familiar. Hubo compasión en su silencio. Lo siento, señora Vergara, dijo suavemente. Sé lo que este lugar significa para usted. Cuando terminamos la llamada me quedé junto a la ventana mirando la franja de arena abajo. La marea subía lenta, deliberada, inflexible. Mi reflejo en el cristal parecía más viejo de lo que recordaba, pero mis ojos estaban afilados. Por primera vez desde la muerte de Javier, algo en mí se removió. No era duelo, no era miedo, sino una furia limpia y precisa como una navaja. Tomé la carpeta de la mesa, las letras doradas, capturando la tenue luz de la mañana. Inversiones, Vergara. El nombre siempre sonó alegado.
Hoy se sentía como armadura. Esa tarde el viento cambió. Venía del sur trayendo el aroma de sal más adentro de la casa. El mismo olor familiar de hace décadas cuando Paraíso Vergara no era más que un boceto en mi mesa de dibujo. Recuerdo la primera vez que Javier me mostró el terreno vacío donde estaría el resort. Llevábamos menos de 3 años casados. Él estaba lleno de esa seguridad juvenil de que el encanto solo podía construir un futuro. Yo era menos confiada. El terreno era áspero, cubierto de zacate y dunas, pero vi potencial en su simetría, la pendiente hacia el mar, la forma en que el sol tocaba la cresta cada mañana. En ese entonces, la arquitectura era un juego de hombres. Fui la única mujer en mi firma de diseño, y la primera a la que pidieron traer café en lugar de ideas. Cuando Javier insistió en que yo dibujara los planos, recuerdo sus palabras exactas. «Si va a llevar nuestro nombre, debe salir de tus manos». Trabajé noches enteras dibujando cada centímetro a mano. 12 habitaciones, una cocina, un balcón que se curvaba como una ola. Los primeros planos olían a grafito y aire salado. Javier los llevó al banco local él mismo. Una semana después volvió con la aprobación y un beso que sabía a champán. Construimos Paraíso Vergara viga por viga. Cuando abrió la gente decía que se sentía vivo. Tenían razón. No era un hotel. Era un latido. Pero los sueños envejecen más rápido que las personas. Cuando Javier murió yo tenía 50 y de repente hablaba el idioma de los documentos que nunca quise leer. Vendí 2 lotes para cubrir deudas, luego aprendí a leer cada cláusula yo misma. Fue en esos meses sin dormir que comencé ahí a estudiar fideicomisos revocables. El señor Torres lo sugirió con suavidad. No es paranoia, señora Vergara. Es estructura. ¡Estructura! Esa palabra se quedó conmigo. Significaba protección sin aislamiento, orden sin muros demasiado altos para escalar. Moví cada propiedad y patente al fideicomiso durante 5 años, una firma a la vez, hasta que Paraíso Vergara ya no fuera vulnerable a la ambición de nadie más que la mía. Ahora, años después, estaba en mi estudio desenrollando ese mismo plano sobre el escritorio. Los bordes estaban amarillentos, el papel suave como tela. Tracé las líneas de tinta con mi dedo, barandales, arcos, las ventanas al este. Cada línea era un recuerdo de un trabajo que alguna vez me mantuvo viva. Dejé mi café a un lado sin notar la gota que escapó del borde, hasta que se esparció por el plano. Se extendió lentamente formando un círculo oscuro sobre una palabra, escrita con mi letra joven, cimientos. Casi me reí. 40 años de trabajo, y aún así el universo tenía sentido del humor. Observé la mancha crecer pensando en Emiliano, en qué tipo de cimientos le había dado. Intenté criarlo con respeto propio y paciencia, pero tal vez lo construí demasiado suave, demasiado protegido por mi éxito. Él heredó un nombre, no el peso que venía con él. Afuera el viento golpeaba las ventanas con fuerza, haciéndolas temblar. Enrollé el plano con cuidado, lo aparté y tomé la carpeta otra vez. Las letras grabadas capturaron la luz brillantes y orgullosas. Inversiones Vergara. Todo lo que había construido el resort, el fideicomiso. El silencio que guardé estaba destinado a proteger lo que Javier y yo comenzamos. Ahora esos mismos muros eran lo único que se interponía entre el legado y la traición. Y por primera vez en años no estaba segura de si eso era consuelo o castigo. Por la tarde el cielo se tornó del color de la plata deslustrada. El aire pesaba contra las mosquiteras del balcón, ese clima que avisa de visitas. Estaba ordenando recibos en la sala cuando escuché el crujir de llantas sobre la grava. Conocía ese ritmo antes de ver el auto. Emiliano nunca aprendió a estacionarse en silencio. Por la ventana lo vi bajar con la chaqueta al hombro, Clara siguiéndolo con sus tacones de siempre, demasiado altos para la arena, demasiado afilados para disculpas. No avisaron. Nunca lo hacían cuando querían control. Abrí la puerta antes de que tocaran. Pudieron haber llamado, dije.
Clara sonrió con esa sonrisa educada y frágil que usa la gente cuando ya ensayó sus líneas. «Estábamos por aquí», dijo. «Pensamos pasar a verte». Emiliano me dio un beso rápido en la mejilla, sus ojos recorriendo la sala como si estuviera haciendo un inventario. «Todo igual», dijo. «Deberías modernizar, mamá. Podrías sacar una lana rentándolo». Dejé que el silencio se alargara hasta que el aire vibró. «Estoy muy cómoda así». Nos movimos a la cocina. Serví café. Ninguno lo aceptó. Clara cruzó las piernas con cuidado en la mesa, sus uñas tamborileando contra su celular. «No queríamos molestarte con lo del listado». Empezó con un tono brillante y falso. «Es solo que tu nombre está en varias propiedades y todo está enredado. Tienes 72 años. Deberías simplificar, no aferrarte a tanto terreno viejo». Emiliano añadió rápido. «Pensamos que vender el departamento podría liberar algo de lana para la familia. Los impuestos están por las nubes y si algo pasara...». Dejé la cafetera con fuerza suficiente para que sonara contra el mostrador. «Si algo pasara», dije con calma. «Ya está todo arreglado». El filo en mi voz hizo que la mandíbula de Emiliano se tensara. Miró a Clara, luego a mí. «No tienes que ponerte a la defensiva, mamá. Solo queríamos ayudar». «¿Falsificando autorizaciones?» Se quedó helado. La expresión de Clara titubeó por primera vez. «Eso no es justo», dijo. «Solo fue un trámite. No pasó nada». Aún no corregí. Un silencio largo se asentó entre nosotros. Afuera las gaviotas gritaban sobre las olas como siempre antes de la lluvia. Emiliano cambió de postura fingiendo confianza, pero sus manos lo traicionaron tamborileando inquietas avergonzadas. «Construí esta casa con tu padre», dije en voz baja. Cada tabla, cada clavo, cada metro de esta vista significaba algo para él. Y para mí. «No vende recuerdos, Emiliano». Clara puso los ojos en blanco. «Ahí está el discurso sentimental. Estás aferrada a un fantasma, Amalia. Esto ya no es sobre tu esposo, es sobre ser práctica. No puedes vivir de nostalgia». La estudié un momento. Su labial era demasiado brillante, su perfume demasiado fuerte. Parecía alguien tratando de ocultar el olor al miedo. «Vivo bastante bien», dije simplemente. Emiliano suspiró frustrado. «Mamá, por favor, ya no entiendes cómo funcionan las cosas. Capital, activos, oportunidades. Todo es cuestión de timing. Tienes recursos que no usas». Algo en mí se endureció. «No son tuyos para usar». Retrocedió apenas. Luego vino el silencio otra vez denso y resonante. Clara se levantó primero alisando su abrigo. «Hablaremos de nuevo cuando hayas pensado». «Ya pensé», dije. Se fueron sin otra palabra. Desde el umbral vi su auto retroceder por la entrada, las luces traseras rojas desvaneciéndose en la niebla. Cuando el sonido desapareció, cerré la puerta y me recargué en ella, el silencio, envolviéndome como armadura. Por primera vez me di cuenta de que la tormenta afuera no era la que debía prepararme para enfrentar. El día siguiente comenzó con una luz pálida que hacía que el mar pareciera de cristal. No había dormido mucho. Cada sonido de la marea se sentía más nítido, como si el mar mismo estuviera impaciente. Estaba en mi escritorio con la carpeta abierta cuando sonó el teléfono otra vez. «Señora Vergara», dijo la voz del señor Torres, calma, pero cargada. Revisé el material que me envió. «Necesitamos hablar de lo que hizo su hijo». Su tono me dijo que no quedaba espacio para malentendidos. Explicó lentamente sus palabras precisas. Su hijo usó su nombre legal completo, su firma digital y su identificación escaneada para crear un listado en línea a través de una empresa inmobiliaria llamada Costa Azul Propiedades. No es solo un listado casual, fue parte de una propuesta. Me recargué en la silla con los ojos fijos en el horizonte. ¿Una propuesta para qué? Un plan de reurbanización. Les dijo a los inversionistas que había asegurado derechos exclusivos sobre la zona de expansión de Paraíso Vergara. Prometió villas nuevas, un muelle y rendimientos en 18 meses.
Mis dedos se apretaron en el reposabrazos. No tiene ni un permiso. Ese es el problema, dijo Torres. Necesitaba un activo importante bajo su control para parecer legítimo. El título de su departamento fue su ancla. Encontramos el rastro digital, la firma electrónica con sello de tiempo, la IP registrada en su dirección en Cancún. La cuenta que usó para pagar las tarifas del listado venía de una cuenta empresarial conjunta que maneja con su esposa. Un silencio se extendió entre nosotros. Afuera las gaviotas se lanzaban al oleaje sus gritos cortando el aire denso. Puedo presentar una orden judicial. Hoy, continuó Torres. Pero debe entender, esto no es un accidente, es fraude. Y si los inversionistas deciden presionar, podría escalar más allá de un tribunal civil. Fraude. La palabra no sonaba a Emiliano, no al niño que solía dibujar en la arena a mi lado. Pero tal vez esa era la verdad que me negaba, y a saber, el niño se había ido reemplazado por un hombre que medía el valor en números y oportunidades. Me levanté cruzando hacia la ventana. Mi reflejo parecía más duro, menos indulgente. «Hágalo», dije. «Presente todo lo que pueda. Pero no lo haga público aún». Torres exhaló por la línea. «Entendido. Nos moveremos con discreción. Por ahora congelaremos cualquier transacción vinculada al título de su propiedad». Cuando terminó la llamada me quedé junto a la ventana viendo las olas formar líneas blancas en la orilla. Mi mano tembló ligeramente al tomar el libro mayor de la carpeta, el viejo cuaderno de contabilidad de Javier, donde anotó cada gasto durante la construcción. Pasé las páginas frágiles trazando su letra. Cada entrada era precisa, cuidadosa, honesta. Me pregunté, ¿qué habría dicho ahora si hubiera visto en qué se convirtió nuestro hijo? ¿O qué permití yo? En la última página, en mi propia letra, había escrito una nota tras su funeral. El legado es lo que queda cuando el amor no tiene a dónde ir. Cerré el libro. El sonido del lomo al cerrarse se sintió como el fin de algo que no había notado que se rompía. No era codicia lo que movía a Emiliano, no realmente. Era la desesperación silenciosa de un hombre que no soportaba la sombra del trabajo de sus padres. El orgullo siempre fue su forma de ocultar el fracaso. Y yo había estado demasiado ciega o demasiado indulgente para ver que el perdón sin consecuencias no es misericordia. Es rendirse. Afuera la marea alcanzó las dunas doblándose sobre sí misma una y otra vez, como probando los límites de lo que podía tomar antes de retroceder. A mediodía las nubes se habían espesado en un gris amoratado presionando bajo contra el horizonte. El aire olía a lluvia y electricidad. Estaba en mi auto frente al juzgado viendo las gotas empezar a salpicar el parabrisas. La voz del señor Torres aún resonaba en mi cabeza desde nuestra llamada esa mañana. «No pueden proceder con la venta», había dicho, «pero necesitamos presentar la orden judicial hoy. Si perdemos la ventana, el listado podría activarse automáticamente». Había preparado una orden de restricción temporal, un documento impecable de 6 páginas que podía congelar cualquier intento de transferencia vinculado a mi nombre. Pensé que el calvario terminaría al firmar, pero nada que involucre leyes o sangre termina limpiamente. La empleada en la oficina del condado, una joven, apenas en sus 20s, con ojos educados pero cansados, frunció el ceño sobre los papeles. «Falta la verificación del fideicomiso», dijo. Torres ajustó sus lentes a mi lado. «No debería necesitarla. La escritura está bajo su empresa». Ella negó con la cabeza. «El sistema no aceptará la presentación sin una declaración notariada que valide el fideicomiso. Como tiene más de 15 años, necesitamos una confirmación actual». Mi estómago se apretó. El testigo había sido Ricardo Díaz, un viejo socio de Javier, un contratista, que firmó el fideicomiso como testigo el día que lo creamos. No había hablado con él en más de una década. «¿Pueden retenerlo hasta el fin del día?», pregunté. «Puedo», dijo la empleada. «Pero después de las 4:30 pasa el expediente de mañana».
Afuera un trueno retumbó sobre el río Tulum. Torres se volvió hacia mí. Si encuentra a Díaz y consigue su firma, aún podemos presentarlo a tiempo. No dudé. Mándeme su última dirección. Para cuando llegué al depósito de camiones donde trabajaba Ricardo, la tormenta se había vuelto feroz. La lluvia azotaba el cofre del auto como puños. Salí con el abrigo bien puesto, los zapatos, hundiéndose en la grava. El edificio se alzaba frente a mí, acero óxido, el zumbido de generadores adentro. No me reconoció al principio. El tiempo había tallado líneas profundas en su rostro. Cuando dije mi nombre, parpadeó. Luego sonrió débilmente. Amalia Vergara. Hace años que no escucho ese nombre. Necesito tu ayuda, dije entregándole la carpeta. Fuiste testigo de un documento de fideicomiso que presenté con Javier. Necesito tu firma para verificar que sigue siendo válido. Tomó los papeles frunciendo el ceño. ¿Ese viejo fideicomiso sigue en pie? Es lo único que sigue en pie, dije en voz baja. Me estudió un largo momento antes de asentir. Siempre fuiste tú la que hacía el trabajo de verdad. Dame una pluma. Firmamos en el cofre de su camioneta la lluvia, rayando la carpeta. La tinta se corrió una vez. Estabilicé su mano, aunque era la mía la que temblaba. Cuando me fui, el cielo era un remolino de plata y pizarra los limpiaparabrisas, apenas dando abasto. El reloj del juzgado marcaba las 4:22. Cuando estacioné en la acera, mi corazón latiendo con cada segundo. Adentro, la misma empleada levantó la vista cuando corrí al mostrador empapada. ¿Aún está abierto? Sonrió débilmente. 7 minutos de sobra. Entregué la verificación firmada y sellada. Escaneó, cliqueó y finalmente asintió. Está oficialmente presentado. Cualquier intento de vender o listar su propiedad quedará congelado de inmediato. Por primera vez en días mis pulmones se relajaron. Salí de nuevo bajo la lluvia. Los faroles se habían encendido temprano su brillo, ondeando en los charcos. Me quedé allí un momento empapada, hasta los huesos viendo los escalones del juzgado brillar bajo la tormenta. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era algo más cercano al alivio y la comprensión silenciosa de que sobrevivir a mi edad ya no era cuestión de fuerza, era cuestión de resistencia. Esa noche la tormenta había pasado. El aire olía a pino mojado y sal, ese tipo de limpieza que suele traer paz. Pero la paz era una extraña en mi casa esa noche. Puse la mesa para 3. Un viejo hábito, tal vez, uno tonto. Saqué la vajilla que usábamos cuando Emiliano era niño, cuando Javier insistía en que cada comida dominical fuera una ceremonia. Las velas titilaban suavemente en sus soportes y por un breve momento me permití ni imaginar que aún podía ser una de esas noches que mi hijo entraría encorvado con arrepentimiento en la voz. Incluso había asado pollo, su favorito. La parte esperanzada de mí creía que podría llegar con una disculpa, una promesa de deshacer el desastre que había hecho. Seguía mirando el reloj, escuchando por el crujir de llantas en la grava. A las 7:30 mi celular vibró en el mostrador. Lo tomé demasiado rápido, casi tirando un vaso. El mensaje no era lo que esperaba. «Te vas a arrepentir». Las palabras destilaban frío en la pantalla. Sin signo, sin calidez. Solo una amenaza disfrazada de frustración. Lo leí 2 veces como si repetirlas pudiera cambiar su sentido. Mi corazón se hundió en el silencio, ese silencio que llena una habitación cuando algo valioso acaba de morir. No respondí. Me senté a la mesa y miré las sillas vacías. El pollo humeaba en silencio entre nosotros, una comida que nadie comería. Las velas se consumían la cera, deslizándose en finos riachuelos como lágrimas que ya no pedían ser notadas. Pensé en Javier entonces. Casi podía escuchar su voz de décadas atrás, suave pero firme, mientras trabajábamos juntos en los primeros bocetos del resort. Los planos no mienten, las personas sí. Por eso los dibujamos con tinta, no con lápiz. Lo dijo con esa sonrisa suya, pero se quedó conmigo todos estos años.
La ironía no se me escapaba. Ahora había construido mi vida con precisión. Y aún así, en algún punto del diseño, la verdad se había torcido. El celular vibró otra vez, una notificación de la oficina de Torres, un enlace digital para finalizar la presentación de la orden de restricción. Abrí el documento, el cursor, parpadeando junto a mi nombre. La línea donde Emiliano había falsificado mi firma pasó por mi mente suave, confiada, familiar. Firmé la mía esta vez con presión deliberada. Cada trazo era medido inquebrantable. Cuando presioné enviar, la pantalla se quedó quieta. Un correo de confirmación llegó segundos después. La orden estaba activa. La venta estaba muerta. Me recargué en la silla, el eco de la tormenta aún resonando débilmente en las ventanas. En algún lugar afuera, una gaviota gritó contra la oscuridad, un sonido agudo y frágil como vidrio. Apagué las velas una por una, viendo el humo elevarse y disolverse en nada. La mesa parecía más pequeña en la penumbra, el espacio frente a mí, más amplio que nunca. La mañana en que reabrimos el retiro, el mar estaba tan calmo que parecía pulido. Las tormentas habían pasado, y el aire traía esa dulzura particular de las mañanas costeras, sal-sol, y un toque de renovación. Llegué temprano, mucho antes que los huéspedes, caminando por el malecón, mientras la marea subía. El resort brillaba en la luz suave, sus paredes blancas recién pintadas, sus persianas abiertas a la brisa. Se veía casi como el día en que Javier y yo lo inauguramos, solo que más callado, menos ambición, más alma. Adentro el personal preparaba el salón de recepción. Flores frescas, manteles claros, una jarra de limonada sudando en el mostrador. La placa junto al escritorio de recepción estaba pulida hasta que el latón reflejaba la luz. Paraíso Vergara Retiro arquitectónico. Solo por invitación. No era solo un evento, era una declaración. Había reabierto el resort para una pequeña reunión de fin de semana, mujeres arquitectas, diseñadoras y planeadoras de pueblos cercanos. Carmen había ayudado a organizarlo todo. Insistió en que era hora de dejar que el lugar respirara de nuevo. Cuando me vio esa mañana, cruzó el vestíbulo con esa gracia eficiente que solo ella tiene portapapeles en mano. Asistencia completa, dijo sonriendo. Y tienes a 2 periodistas de El Crónica de Playa en la sesión de la tarde. ¿Periodistas? Arqueé una ceja. No te preocupes, dijo. Están aquí por la arquitectura, no por el escándalo. Solté una risa pequeña. No queda mucho escándalo del que escribir. Sus ojos se suavizaron. Pero sí queda valor del que escribir. Por un momento no supe qué responder. Carmen siempre sabía decir justo lo que no estaba lista para escuchar. A media mañana empezaron a llegar las primeras invitadas, en su mayoría, mujeres jóvenes con cuadernos en mano, sus risas resonando por el pasillo de mosaicos. Admiraban los arcos, los balcones amplios, el cristal que enmarcaba el mar como si fuera arte. Me quedé junto a la ventana fingiendo revisar detalles, pero en realidad solo las observaba. Una de las mujeres, alta, con rizos oscuros y manchas de tinta en los dedos, se detuvo a mi lado. ¿Usted diseñó esto?, preguntó con los ojos abiertos. Asentí. Hace mucho tiempo. Es perfecto, dijo. La luz se mueve como si estuviera viva. Sus palabras tocaron algo en mí, algo que no había sentido en años. Orgullo sin culpa, creación sin pérdida. Durante el día dirigí recorridos tranquilos, hablando no de propiedad ni dinero, sino de estructura, cómo el diseño debe sostener peso y gracia, cómo los muros pueden proteger sin encerrar. Las mujeres escuchaban atentas, tomando notas, como si las respuestas estuvieran escondidas en el yeso mismo. En la sesión final, Carmen me pasó una copia del periódico local. En la segunda página, bajo una foto del resort, bañado en luz matutina, un pequeño titular decía: «Arquitecta reclama su legado, con una silenciosa resurrección». El artículo hablaba simplemente del retiro, de mentorías y resistencia, sin mencionar a Emiliano ni la venta fallida. Aún así, entre líneas sentía la verdad zumbando,
Una mujer había sido puesta a prueba y eligió crear en lugar de destruir. Esa noche, después de que los últimos huéspedes se registraran en sus habitaciones, caminé por el sendero detrás del resort, donde las dunas rodaban como gigantes dormidos. Las ventanas brillaban suavemente detrás de mí, una por una, mientras las luces se encendían por la propiedad. Cada balcón, cada lámpara, cada curva del edificio, era algo que alguna vez dibujé en papel. Verlo vivo de nuevo, no como propiedad, sino como prueba, se sentía como recuperar una parte de mí, que enterré cuando Javier murió. Desde el balcón escuché risas desde el comedor. Cerré los ojos y dejé que me envolviera como una marea que finalmente dejé de resistir. Por primera vez en meses, tal vez años, el lugar se sentía menos como una fortaleza y más como hogar. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra la luz del sol entrando por las altas ventanas del vestíbulo, el aroma del café flotando desde la cocina, el murmullo suave de los huéspedes del retiro, revisando bocetos durante el desayuno. Era el sonido de la vida regresando a un lugar que alguna vez estuvo embrujado por el silencio. Estaba cerca del escritorio de recepción hablando con Carmen sobre la programación del próximo taller, cuando las puertas se abrieron de golpe. El ruido cortó la sala como un trueno. Todas las cabezas se volvieron. Emiliano entró a grandes zancadas con el rostro rojo, el cabello alborotado por el viento, la voz ya alzada. «¿Crees que puedes borrarme así nada más?», gritó cruzando el suelo de mosaico. «Esto también es mío. No puedes sacarme». Los huéspedes se quedaron a media frase. Las jóvenes arquitectas que conocí ayer estaban cerca de la escalera, intercambiando miradas inciertas. El sonido de sus zapatos resonaba en el mármol como los pasos de alguien persiguiendo algo ya perdido. «Emiliano», dije en voz baja, «baja la voz». Rió un sonido agudo y frágil. «¿No me vas a decir qué hacer aquí? ¿Crees que puedes esconderte detrás de papeles vilos listados? Sé cuánto vale este lugar. Ni siquiera usas la mitad. Podrías haberme ayudado en lugar de salvarlo». Interrumpí mi tono calmado, pero preciso. Se detuvo a mitad de paso. Su furia titubeó por un instante. Luego se encendió de nuevo. «No eres la dueña total de este resort». Revisé los registros. Me volví hacia Carmen. «Por favor, llama a seguridad», dije suavemente. Ella dudó, luego asintió señalando hacia el escritorio. El rostro de Emiliano se encendió. «¿De verdad vas a hacer esto?». «Delante de todos». Lo enfrenté por completo. «Tú hiciste esto delante de todos, Emiliano. Falsificaste mi firma, listaste lo que no era tuyo, y ahora entras a mi casa a gritarme como si fuera una extraña». Su mandíbula se movió sin sonido por un momento. «Estás mintiendo». No discutí. En cambio, metí la mano en mi bolsa y saqué la carpeta de cuero gastada, sus bordes suavizados por años de uso. La puse en el mostrador y abrí el broche. El sonido fue pequeño, pero en el silencio del vestíbulo sonó ensordecedor. Adentro estaban los documentos del fideicomiso notariados con testigos registrados. El sello grabado de Inversiones Vergara brillaba débilmente bajo la luz del techo. Volteé una página y hacia él la declaración de propiedad. Mi nombre estaba solo. «Este resort», dije en voz baja, «me pertenece desde el día que murió tu padre. Cada expansión, cada renovación, cada metro de arena en el que está, es bajo mi custodia. El fideicomiso es válido, renovado y notariado. Y tú...». Levanté la mirada hacia él. «No tienes nada aquí». Las palabras se asentaron en la sala como polvo. Emiliano parpadeó, su boca entreabierta, pero no salió sonido. La arrogancia que lo había impulsado pareció desvanecerse de golpe, dejando solo confusión y disbelief. Un guardia uniformado se acercó en silencio esperando instrucciones. Levanté una mano para detenerlo. «Emiliano», dije más suave, «ahora no te haré arrestar. Pero tienes que irte». Miró alrededor del vestíbulo, a las mujeres observando a Carmen, detrás del mostrador, a las fotos enmarcadas de su padre, sonriendo en la pared.
Sus hombros se hundieron bajo el peso de todo. Por un momento pareció el niño que alguna vez fue parado al borde de la marea, llorando porque las olas seguían borrando sus castillos. Luego se dio la vuelta murmurando algo por lo bajo y salió por la puerta. El sonido al cerrarse fue más suave de lo que esperaba, casi tierno. Me quedé donde estaba, hasta que los susurros se apagaron, y la mañana continuó. Cuando finalmente miré hacia la de abajo, el sello dorado del fideicomiso capturó la luz del sol otra vez, brillando como una verdad pequeña y firme que ninguna tormenta podía borrar. 2 días después del enfrentamiento, el aire en Playa del Carmen se sentía extrañamente pesado, como si toda la ciudad contuviera el aliento. El resort había vuelto a su ritmo habitual, pasos en el malecón, el aroma del café flotando por el vestíbulo. Pero debajo de todo algo había cambiado. La calma no era paz. Era secuela. Esa mañana el señor Torres llegó sin avisar. Lo encontré esperando en el lounge de la veranda con su maletín en las rodillas, un sobre doblado en la mano. Se puso de pie al acercarme. «Está hecho», dijo simplemente. El papel que me entregó era impecable, sellado con el escudo del Tribunal Superior del Condado de Solidaridad. En la parte superior, en letras grandes, decía: «Orden de congelamiento temporal, de propiedad e investigación de fraude». Lo leí despacio, dejando que las palabras se asentaran. La orden cubría todas las transacciones intentadas bajo el nombre de Emiliano Jótora Vergara, sus empresas asociadas y cualquier activo vinculado al listado fraudulento. Una nota al pie confirmaba que Costa Azul Propiedades ya había retirado su participación. Torres ajustó su corbata, aunque ya estaba perfectamente recta. «Sus cuentas fueron suspendidas esta mañana», dijo. «Los inversionistas fueron notificados. Estará en el registro comercial antes del fin del día». Dejé el sobre en la mesa. El sonido fue pequeño pero final, como un martillo en miniatura. «¿Y él? ¿Le han aconsejado cooperar?», dijo Torres con cuidado. «Si lo hace, esto podría quedarse en lo civil. Si no...». Se quedó en silencio. «Estará fuera de nuestras manos». Por un momento no respondí. La luz del sol titilaba y a través de las persianas de la veranda, rayando el suelo con oro y sombra. Pensé en cómo las vidas podían cambiar tan rápido, como unas pocas firmas, unas líneas de texto, podían deshacer años de confianza. «No quería esto», dije en voz baja. «Lo sé», respondió. «Pero tampoco lo elegiste». Dudó antes de añadir: «Aprenderá Amalia, de una forma u otra». Después de que se fue, me quedé junto a la ventana mucho tiempo viendo el viento ondular la bandera afuera. En algún lugar de la costa imaginé a Emiliano sentado en su oficina, viendo sus cuentas desvanecerse de la pantalla una por una. Tal vez me culparía. Tal vez ya lo hacía. Intenté imaginar qué debía sentir: pánico, vergüenza, la caída libre de alguien que construyó su orgullo en terreno prestado. Pero la empatía llegaba más lenta que el cansancio. Ese agotamiento que se filtra en los huesos, no por la edad, sino por demasiadas batallas que nunca debieron haberse librado. Carmen me trajo té esa tarde. No hizo preguntas, pero sus ojos decían suficiente. «Los huéspedes del retiro se van esta noche», dijo. «Todos están hablando de lo elegante que manejaste las cosas». Elegancia. No estaba segura de que fuera eso. Simplemente se me había acabado la rabia. Cuando el sol se puso, caminé por el vestíbulo, deteniéndome junto a las fotos enmarcadas en la pared. Ahí estaba Javier sonriendo junto a una fila de trabajadores durante el primer año del resort. A su lado, un marco más pequeño, Emiliano, de niño descalzo en la arena sosteniendo un pedazo de madera flotante como espada. Solía decir que crecería para construir algo más grande que nosotros. Tal vez lo hizo en su mente. Tal vez esa era la tragedia que confundió tomar con construir y ambición con herencia. Toqué el cristal ligeramente. El niño en la foto sonreía sin carga, sin tocar por dinero ni miedo. Afuera el mar se oscurecía, la marea tirando con fuerza contra la orilla.
El mundo se había enderezado, al menos en papel. Pero mientras la última luz se hundía bajo el horizonte, no podía decir si la justicia había llegado para restaurar el equilibrio o para recordarme lo que costaba reclamarla. Para el fin de la semana, Playa del Carmen se sentía más pequeña. Las noticias viajan rápido en los pueblos costeros, especialmente cuando hay dinero y familia de por medio. No planeaba leer el artículo, pero Carmen dejó el periódico doblado en mi mesa de desayuno, junto a una tetera y una flor de magnolia del jardín. El titular se extendía en la portada de El Crónica de Playa Escándalo de Propiedad. En Resort Arquitecta protege su legado. Debajo una foto del resort bañado en luz matutina, persianas abiertas, banderas desplegadas, luciendo sereno e inocente. La historia en sí era cuidadosa, casi amable. Detallaba cómo una arquitecta retirada había asegurado discretamente la protección legal de su propiedad, tras un reclamo fraudulento, surgido dentro de su propia familia. Sin nombres, sin acusaciones, pero todos en el pueblo sabrían. Los pueblos pequeños no necesitan nombres para reconocer un escándalo. A mediodía los teléfonos comenzaron a sonar. La primera llamada fue de una vieja amiga que no veía en años. Amalia susurró como si el secreto pudiera suavizar el golpe. «Todos estamos contigo». La agradecí, aunque no estaba segura de qué significaba eso ya. El apoyo a distancia se sentía como una tarjeta de condolencias, educado pero vacío. Luego vinieron los mensajes de los huéspedes del retiro llenos de admiración y simpatía, como si mi victoria fuera una especie de historia de empoderamiento. Ninguno entendía que el triunfo no siempre es cálido. A veces es solo lo que queda después de que los escombros se enfrían. Para la tarde el artículo se había extendido en línea. Alguien incluso publicó una foto del letrero principal del resort, con el pie «La fuerza se ve así». Volteé la pantalla hacia abajo. No quería ser un símbolo. Solo quería mi paz. Clara desapareció primero sin publicaciones en redes, sin charlas en el mercado o reuniones de caridad. Decían que se había ido a quedarse con su hermana en Mérida. No pregunté. La imaginé sentada en un departamento pequeño, revisando los mismos titulares, dándose cuenta de que la historia que ayudó a tejer la había convertido en una nota al pie. Emiliano se quedó en el pueblo, aunque no a la vista. Su nombre desapareció de los sitios web, de desarrolladores del registro comercial, de todo lo que alguna vez usó para probar que importaba. Escuché de Torres que la mayoría de sus inversionistas se retiraron en 48 horas tras hacerse pública la orden judicial. Incluso los amigos que brindaron con él en eventos dejaron de contestar sus llamadas. Esa noche, mientras las luces del resort brillaban en el malecón, revisé mi correo. Había mensajes de periodistas, todos pidiendo comentarios, algunos educados, otros insistentes, uno particularmente persistente. Señora Vergara, nos encantaría una declaración sobre cómo se siente defender su legado profesional y personal en la misma batalla. Miré el cursor un largo rato, antes de escribir una sola línea. La integridad del diseño dura más que la lealtad de sangre. Luego presioné enviar y apagué la laptop. A la mañana siguiente, la cita apareció al final de un artículo de seguimiento. Algunos lectores la elogiaron. Otros la llamaron fría. Supuse que ambas eran ciertas. La integridad rara vez suena suave para quienes confunden el silencio con rendición. Para el fin de semana, la tormenta de atención comenzó a desvanecerse. Los huéspedes del resort volvieron a sus caminatas matutinas y cenas tardías. Las gaviotas retomaron sus eternas discusiones sobre la marea. Aún así, cuando caminaba por el pueblo por víveres, la gente me miraba diferente, no con maldad, pero con esa reverencia cautelosa reservada para quienes han sobrevivido a algo feo y lo hicieron parecer deliberado. Cuando regresé a casa, la magnolia que Carmen dejó en la mesa se había marchitado ligeramente, sus pétalos tornándose translúcidos en los bordes.
La reemplacé con una flor fresca como había reemplazado todo lo que se descomponía silenciosamente con los años con paciencia, no con amargura. Afuera el viento traía el sonido de risas desde los balcones del resort. Por primera vez en semanas no me estremecí ante el ruido. Ya no era chisme. Era solo la vida continuando como debía. La semana siguiente Playa del Carmen se asentó en ese silencio extraño que viene después de que el chisme se sacia. La gente ya había pasado a una nueva historia. La mía se convirtió en el titular de ayer, pero el silencio que dejó tras de sí se sentía más pesado que el ruido. Una mañana gris me encontré manejando tierra adentro, pasando los manglares y entrando a los vecindarios más antiguos, donde las calles se estrechaban y los árboles se inclinaban cerca del camino. No planeé ir ahí. Mis manos simplemente giraron el volante sin pedirme permiso. La casa de Emiliano estaba al final de un callejón sin salida, pequeña y descolorida por el sol, la pintura despegándose en tiras como piel cansada. El césped estaba salvaje. Un aviso rojo pegado al buzón decía: aviso de embargo medio roto por el viento. Estacioné en la acera y me quedé un momento con el motor haciendo tic en el silencio. Por la ventana veía la puerta principal entreabierta, el eco hueco de una casa abandonada demasiado tiempo. Dudé antes de salir. La grava crujió bajo mis zapatos mientras subía por el sendero corto. Adentro el polvo flotaba en el aire suave como el arrepentimiento. El mobiliario seguía ahí, el sofá que les di cuando se casaron ahora hundido. La mesa del comedor con una pata reemplazada por una pila de revistas. Un montón de recibos de servicios sin pagar estaban esparcidos en el mostrador con los bordes enrollados, cada uno sellado con aviso final en tinta roja gruesa. Un marco de foto descansaba boca abajo en el suelo. Lo levanté. Era una foto de Emiliano y Clara en la playa tomada hace años. Su sonrisa entonces era abierta, desprevenida. Lo puse de pie en la repisa limpiando el polvo con el pulgar. La casa olía levemente a moho y algo más viejo el aroma del abandono. No lo busqué. No llamé. Sabía que no estaba aquí. Torres me había dicho que Emiliano se había mudado temporalmente a un departamento de un amigo, dejando la casa al banco. Saqué un sobre de mi bolsa. Adentro había una sola hoja de papel crema doblada una vez. En ella, con mi propia letra, había escrito una sola línea: la integridad construye lo que la herencia destruye. No era un castigo. Era lo que desearía que alguien me hubiera dicho cuando era más joven, antes de que confundiera amor con obligación o misericordia con permiso. Puse el sobre en el mostrador de la cocina, pesándolo con una taza de cerámica rota. El sonido de pasos afuera llamó mi atención, el andar lento y constante de un cartero haciendo su ronda. Por la ventana lo vi detenerse al final de la entrada, ordenando cartas, sin saber quién estaba adentro. Me quedé un momento más mirando alrededor de la habitación. Era extraño cómo los espacios vacíos podían sentirse abarrotados no de gente, sino de ecos de quienes eran antes de que el mundo los endureciera. Cuando salí el aire estaba más frío que en el mar. El cielo colgaba bajo sin color como si no decidiera si llover. Pasé al cartero ofreciendo un asentimiento educado. Él lo devolvió sin preguntar, metiendo un montón de sobres en el buzón, bajo el aviso de embargo. No miré atrás. La grava se movió bajo mis pies cada paso, sonando final deliberado. En algún lugar detrás de mí, la puerta crujió con el viento. Un sonido suave e incierto, como si la casa misma intentara respirar de nuevo. Para cuando llegué al auto, la calle estaba quieta. Encendí el motor y dejé que el zumbido me desestabilizara. El retrovisor captó una última imagen de la casa pequeña, pálida y silenciosa, antes de que desapareciera tras la curva del camino. La primavera llegó discretamente colándose en Playa del Carmen, con brisas suaves y el leve dulzor de la magnolia. Las tormentas de invierno habían alisado las playas, borrando escombros y huellas por igual. Para cuando llegaron los primeros días cálidos, el resort ya comenzaba a vibrar con nueva vida.
Pasaba las mañanas en el malecón con un portapapeles en mano, supervisando la renovación que había pospuesto por años. Las tablas de madera estaban desgastadas y grises, sus bordes astillados por la sal y el tiempo. Me recordaban a mí aún en pie, aunque marcadas por todo lo que las estaciones habían exigido. Esta vez no contraté grandes constructoras. Abrí la oportunidad a los locales artesanos carpinteros y un grupo de madres solteras recomendadas por la oficina de empleo del pueblo. Trabajaban en pares lijando, midiendo, barnizando cada tabla con precisión callada. El aire zumbaba con el sonido de martillos y sierras, puntuado por risas que se sentían como rayos de sol. Una de las mujeres, una joven madre llamada Valeria, venía todos los días con su hija de 6 años, quien pasaba las tardes dibujando formas en la arena mientras su madre trabajaba. Valeria aprendía rápido, sus manos seguras, su enfoque inquebrantable. Una tarde, mientras lijaba un barandal, dijo sin levantar la vista: «Sabe, es bonito trabajar para alguien que recuerda lo que es construir cosas por sí misma». Sonreí. «Los edificios recuerdan a sus constructores», dije. «Siempre lo hacen». Para la tercera semana la nueva sección del malecón estaba terminada, un tramo limpio de cedro que brillaba dorado bajo el sol de la mañana. Desde mi balcón podía ver el patrón que había esbozado en los márgenes de mi viejo plano, un motivo de ola sutil corriendo por el barandal. Se sentía como respirar de nuevo después de contener el aire demasiado tiempo. Carmen pasó una tarde con su tableta revisando números que no necesitaban explicación. «Las reservas subieron un 40% respecto al año pasado», dijo con un leve tono de orgullo. «Y eso sin publicidad pagada». «Bien», dije tomando un sorbo de té. «Que siga así. El éxito discreto tiene piernas más largas», rió dejando la tableta. «Eres imposible de vender. ¿Lo sabías?» «Algunas cosas no están hechas para venderse», respondí. «Están hechas para vivirse». Se quedó un rato más hablando de la temporada de verano y el interés de revistas regionales. Escuché medio concentrada, medio perdida en el ritmo de los martillos afuera. Cuando finalmente se fue, me senté en mi escritorio y desenrollé una hoja de papel de dibujo. Había pasado años desde que diseñé algo desde cero, pero la necesidad volvió como memoria muscular. Afilé un lápiz y comencé a esbozar un nuevo pabellón cerca de las dunas al aire libre, con iluminación suave y barandales de vidrio reciclado que brillaban como espuma de mar. Mis líneas eran deliberadas, confiadas. El temblor que alguna vez acechó mi mano había desaparecido. Cada trazo me estabilizaba más. La página se llenó lentamente, columnas, sombras, líneas de perspectiva, convergiendo hacia el horizonte. No era solo arquitectura, era la recuperación hecha tangible. No estaba reconstruyendo por lucro ni legado. Reconstruía porque la quietud comenzaba ya a sentirse demasiado como decadencia. Cuando la luz se atenuó, miré hacia el malecón. Valeria y las demás terminaban por el día, sus risas llevadas por el viento. La niña saludó desde la arena sosteniendo una concha como si fuera un tesoro. Devolví el saludo, una leve sonrisa tirando de mi boca. Me golpeó entonces que estas mujeres, estas manos, este sonido de renovación, era lo que la supervivencia debía parecer. No triunfo, no venganza, solo trabajo constante y gracia silenciosa. Cuando la última trabajadora se fue, volví a mi escritorio y firmé mis iniciales al pie del dibujo. La marca de grafito era firme sin titubeos. Durante años mi vida había sido sobresellar lo que ya estaba construido. Esta noche era sobre abrir espacio para lo que venía después. Afuera las tablas del nuevo malecón brillaban pálidas bajo el sol poniente, el mar susurrando contra ellas en aprobación. Cerré la carpeta de planos, el aroma del cedro aún pegado a mis manos, y sentí por fin que la casa que Javier y yo soñamos ya no era solo suya. Era nuestra inacabada en evolución viva. La mañana en que llegó la periodista, el mar estaba tan calmo
que reflejaba el cielo sin una arruga. El vestíbulo olía a café y abrillantador de limón, el tipo de aroma que te dice que todo está bajo control. Acepté la entrevista solo porque Carmen insistió en que ayudaría a la visibilidad del retiro, aunque sospechaba que también quería que dejara de esconderme detrás del trabajo. La periodista se llamaba Iris Navarro, una joven de Mérida, tal vez de unos 35, con ojos agudos suavizados por curiosidad. No traía equipo, solo una grabadora pequeña y un cuaderno de cuero desgastado en los bordes. «Gracias por recibirme, señora Vergara», dijo mientras nos dábamos la mano. Quise escribir esta pieza desde su reapertura. La llamamos La mujer detrás de las olas. Sonreí débilmente. Suena mucho más grande de lo que es. Elegimos sentarnos en la terraza con vistas hasta las dunas. Una brisa ligera levantaba las esquinas de sus notas, mientras la marea susurraba abajo. Encendió la grabadora y sus preguntas vinieron suaves al principio, sobre arquitectura, legado, la historia, detrás de las curvas del resort y su reputación de lujo discreto. Cuando preguntó por qué diseñé con tanto cristal frente al mar, le dije la verdad, porque quería que fuera honesto. El cristal no esconde imperfecciones, las refleja. La gente merece verse claramente cuando descansa. Lo anotó sonriendo. No habla como jubilada. No creo que haya aprendido a jubilarme, dije. Solo cambié el material con el que construyo. Sus ojos se desviaron al resort, donde los trabajadores terminaban las últimas capas de sellador en el nuevo malecón. Este lugar se siente vivo, dijo. Es raro ver arquitectura que aún respira después de décadas. ¿Cómo lo logró? Por no dejar que se convirtiera en un monumento, respondí. Los monumentos se hacen para mirarlos. Los hogares se hacen para vivirlos. El resort nunca estuvo destinado a ser adorado. Estaba destinado a dar la bienvenida. Hubo una pausa no incómoda, sino reflexiva. Luego su tono cambió ligeramente. El pueblo aún recuerda el caso legal, dijo con cuidado. Se ha convertido en algo así como un símbolo para las mujeres que protegen lo que han construido. Miré hacia el horizonte donde la línea entre el agua y el cielo se difuminaba en el mismo color. Los símbolos son cosas complicadas, dije. La gente prefiere historias simples, héroes y villanos. Pero la vida real es sobre todo cuartos silenciosos y elecciones difíciles. Asintió esperando. Si pudiera resumir lo que esta etapa de su vida le ha enseñado, ¿qué diría? Pensé en la risa de Javier resonando por los pasillos a medio construir, en la furia de Emiliano, en el vestíbulo, en el aroma del cedro del nuevo malecón, y las risas de las mujeres que reemplazaron el silencio. Construir una casa es fácil, dije lentamente. Construir respeto toma décadas. Y a veces tienes que reconstruir ambos desde cero. No escribió por un largo rato después de eso. La grabadora captó el sonido del viento en su lugar. Cuando volvió a hablar su voz era suave. Ha iniciado una fundación, ¿verdad? ¿Asentí? Una beca, dije. Para mujeres jóvenes en arquitectura y diseño. Se llama la Fundación Vergara para la Integridad en la Construcción. Sus cejas se alzaron. Integridad. Es lo que mi generación olvidó nombrar. Respondí. Lo llamamos profesionalismo, reputación, incluso suerte. Pero lo que queríamos decir era integridad, la capacidad de mantenerse firme cuando nadie está mirando. La grabadora se apagó. Cerró su cuaderno casi con reticencia. «Sabe», dijo sonriendo, «la gente leerá esto y pensará que es sobre arquitectura. Pero en realidad es sobre algo más. Tal vez», dije. «Pero la arquitectura siempre ha sido sobre cuánto de ti estás dispuesto a dejar en pie». Cuando se fue, la terraza se sintió de repente silenciosa otra vez, ese tipo de silencio que no está vacío, sino ganado. El mar seguía rodando bajo el sol matutino, reflejando cada color del cielo. Recogí las tazas de café vacías y miré una vez más la carpeta en la mesa, la marcada como borrador de beca. Junto a mi nombre la tinta aún se secaba. No se sentía como un final.
Se sentía como el comienzo de algo lo suficientemente sólido para durar más allá de mí. La carta llegó un jueves deslizada silenciosamente por la ranura del correo sin anunciarse. La encontré esa tarde, descansando contra la alfombra de la entrada, su papel ligeramente húmedo por el aire marino. La letra en el sobre me detuvo. Antes de recogerlo, pulcra, deliberada, inconfundiblemente suya. No había visto la letra de Emiliano en años. Las firmas digitales y correos cortantes habían reemplazado la simple intimidad de la tinta. Ahora ver su nombre escrito Emiliano Vergara se sentía tanto extraño como familiar, como descubrir una concha de una playa que hacía tiempo dejaste de visitar. Llevé la carta al balcón donde el sol de la tarde se derramaba sobre el barandal. El aire era fresco e inquieto. Dudé un largo momento antes de romper el sello. Adentro había una sola hoja de papel doblada con cuidado y algo más pesado dentro. La primera línea decía: «Mamá, no espero perdón. Solo necesito decir la verdad mientras aún tengo el valor». Seguí leyendo. Seguí intentando vender lo que nunca construí. Tal vez eso pasa cuando un hombre confunde herencia con logro. Crecí viéndolos a ti y a papá convertir papel en muros y lotes vacíos en belleza. Pensé que entendía lo que eso significaba. Pero solo aprendí a desearlo, no a ganarlo. Cuando llegaron los inversionistas me dije que era una oportunidad que estaba asegurando el futuro que merecías. La verdad es que solo intentaba probar que no era el Vergara más débil en la sala. Pensé que estaba siendo más listo que el sistema, pero lo único que hice fue traicionar a la persona que lo construyó. Tenías razón al detenerme. Siempre la tuviste. Las palabras se difuminaron por un momento, aunque mis ojos aún no se llenaban. Había escrito en tinta, sin tachones, sin disculpas, que se alargaran demasiado. Solo honestidad desnuda. Perdí la casa. Los inversionistas se fueron. Clara se fue el mes pasado. Tal vez es justo. Estuve enojado contigo por años, pero en realidad estaba enojado conmigo mismo. Pensaba que si podía tener algo que alguna vez fue tuyo, tal vez sentiría que había construido algo propio. Pero ahora veo, no es la posesión lo que hace algo tuyo. Es el trabajo, las horas que nadie te agradece, las noches sin dormir cuando eliges no rendirte. Tú construiste tu vida, mamá. Yo tomé prestada la mía. Y la deuda resulta siempre llega a cobrarse. La carta terminaba simplemente: encontré algo de papá mientras limpiaba la oficina. Pertenece contigo. Espero algún día construir algo digno del nombre otra vez. Emiliano. Volteé el sobre y lo sacudí suavemente. Un pequeño objeto de madera salió deslizándose la regla de dibujo de Javier, la que usó para cada boceto temprano del resort. Los bordes estaban suavizados por años de uso, una tenue marca de lápiz, aún visible cerca del número 7. Recordaba esa marca. La hizo cuando estaba embarazada de Emiliano, llamándola nuestra pulgada de suerte. Sostenerla ahora se sentía como sostener a ambos al hombre que me enseñó a construir y al niño que olvidó lo que eso significaba. Me quedé sentada un largo rato sin moverme. Las olas abajo susurraban contra los pilotes suaves y constantes, como urgiéndome a respirar. Cuando finalmente me puse de pie, la luz había comenzado a cambiar el oro derramándose por el balcón como pintura derramada. Adentro en mi estudio los viejos planos aún colgaban en la pared. Descolgué el marco y saqué el cristal. El papel había amarilleado con las décadas, las líneas aún oscuras y deliberadas, cada medida exacta. En la esquina inferior, tenue pero legible, estaba mi firma junto a la de Javier. Coloqué la regla cuidadosamente bajo el cristal, encajándola a lo largo del borde del plano. Quedó allí como si hubiera estado esperando todo este tiempo para volver a casa. Cuando cerré el marco de nuevo dio un suave clic final, pero gentil. La habitación brillaba en la luz de la tarde. Por primera vez en años no sentí la urgencia de cerrar las persianas. Algunas cosas, me di cuenta, estaban destinadas a ser iluminadas, incluso los errores
incluso las cicatrices que las formaron. No llamé a Emiliano. No escribí de vuelta, no aún. La carta descansaba doblada junto a la taza de té, sus palabras ya absorbidas en el silencio de la casa. Afuera la marea había comenzado a subir, alcanzando la orilla y retrocediendo otra vez, paciente, rítmica, interminable. Me recordaba que incluso el agua, implacable como es siempre, encuentra el camino de regreso a donde comenzó. La primera luz del amanecer rompió suave y lenta sobre la costa, bañando el resort en un tono dorado pálido. El mar estaba calmo, su ritmo uniforme y sin prisa, y por primera vez en mucho tiempo sentí mi respiración acompasarse con él. El vapor se elevaba suavemente de mi taza de té, mientras me sentaba en el balcón, envuelta en el chal delgado que tenía desde los tiempos de Javier. El aire traía ese leve aroma salobre que siempre significaba amanecer en Playa del Carmen, parte sal, parte memoria. Abajo el malecón brillaba con el rocío. Los trabajadores llegarían pronto, el murmullo de sus charlas matutinas, mezclándose con las gaviotas y la marea. Desde aquí podía ver la placa de latón junto al barandal de la escalera, capturando el sol, residencia privada del propietario. Cuando el grabador me la trajo por primera vez, dudé. Las palabras se sentían demasiado firmes, demasiado finales, pero ahora parecían menos una advertencia y más una promesa no solo al mundo, sino a mí misma. El resort despertaba en formas calladas el suave traqueteo de las puertas de la cocina, el golpe gentil de los carritos rodando sobre la madera. Valeria ya estaba ahí preparando bandejas de desayuno con su diligencia habitual. Podía escuchar a su hija riendo cerca de las dunas persiguiendo el viento. El sonido me hizo sonreír. Tomé otro sorbo de té y dejé que el calor me recorriera. El celular en la mesa vibró una vez, luego otra, recordatorios, correos, mensajes sin leer. Lo volteé boca abajo. Siempre habría más que decir, pero el silencio se había convertido finalmente en un idioma que prefería. Durante años la gente me dijo que era demasiado vieja para empezar de nuevo, demasiado sentimental, para dirigir un negocio demasiado suave, para sobrevivir la agudeza de los hombres y el dinero. Les creí por un tiempo. Pero la verdad me di cuenta, era más simple. Habían confundido resistencia con fragilidad. Miré hacia el agua, la luz matutina tocando todo lo que podía alcanzar. Los tejados, los barandales, la arena aún húmeda por la marea de ayer. La vida avanzaba con o sin permiso. Pensé en Emiliano, en la carta ahora enmarcada junto a los planos en mi estudio. No había sabido de él desde que llegó, aunque Torres mencionó que había encontrado trabajo otra vez, algo pequeño, estable, suficiente para empezar a pagar sus deudas. Eso era suficiente. Algunos puentes no necesitaban reconstruirse. Solo necesitaban distancia para dejar de arder. El té se había enfriado, pero no me importó. Observé la luz del sol deslizarse por el balcón hasta alcanzar la puerta. La perilla de latón brillando débilmente. La casa a mi alrededor crujía suavemente, la madera expandiéndose, suspirando viva. Había vivido dentro de estas paredes lo suficiente para reconocer sus estados de ánimo. Hoy se sentían contentas. Extendí la mano y apagué la luz del balcón. Había permanecido encendida toda la noche, su brillo un centinela silencioso contra la oscuridad. Cuando la bombilla se atenuó, el sol naciente llenó su ausencia con una gracia sin esfuerzo. Dijeron que era demasiado vieja para manejarlo. Murmuré para nadie. Tal vez solo lo manejé mejor. Sonreí ante el sonido de eso, no orgullosa, solo segura. Ese tipo de certeza que solo llega después de sobrevivir tu propio deshacer. El resort abajo estaba completamente despierto ahora. Las puertas se abrían, las risas flotaban hacia arriba y una melodía suave de una radio sonaba en algún lugar del patio. Era ordinario y perfecto, y me di cuenta de que la paz nunca vi que había sido sobre quietud. Era sobre elegir qué ruido dejar entrar y cuál apagar por fin. Recogí mis cosas.
La taza, el chal doblado, el celular, que ya no quería revisar. Por una vez, no quedaba nada que exigiera mi atención. Dejé la taza en el barandal y dejé que mi mirada descansara en el horizonte. La línea donde el océano encontraba el cielo, el borde silencioso entre lo que se había perdido y lo que permanecía. Cuando finalmente me levanté para entrar, la placa junto a la puerta capturó el rayo completo del sol. Las letras brillaban firmes y finales, marcando un hogar que había sido peleado, protegido y reclamado. El mundo afuera seguiría moviéndose, mareas, tormentas, voces cambió. Pero dentro de estas paredes, al menos por esta mañana, solo había calma. Y por primera vez en mi vida eso se sentía suficiente.